Un ranchero sorprendido mirando a una joven apache junto al río, y todo cambió. El amanecer llegó al rancho con una suavidad que parecía detener el tiempo. El cielo, teñido de tonos anaranjados y rosados, reflejaba sobre la tierra seca y sobre los pastos que se mecían lentamente con la brisa. Juan, el ranchero, ya estaba despierto antes de que el sol apareciera por completo. Había aprendido, con los años, que las primeras horas de la mañana eran las más valiosas, el momento en que todo estaba en calma y podía recorrer sus tierras sin prisas ni interrupciones. Con un sombrero viejo que había visto mejores días y botas cubiertas de polvo, se encaminó hacia el río que marcaba uno de los límites de su propiedad. El sonido del agua corriendo le daba la sensación de compañía, como si tuviera a alguien a su lado conversando sin palabras. A veces se detenía y se apoyaba en su cayado, observando cómo la luz del sol comenzaba a brillar sobre la superficie del río, haciendo que el agua pareciera un espejo quebrado por el viento. Juan siempre había disfrutado de estos momentos. Eran su escape, su manera de recordar que, a pesar de las dificultades de la vida en el rancho, todavía existía algo hermoso en el mundo. El rancho estaba aislado, lejos de los pueblos y de la mayoría de las personas. Su vida estaba hecha de tareas repetitivas, alimentar a los animales, arreglar cercas, revisar el ganado. Era un ciclo que había aprendido a amar, aunque algunas veces lo hacía sentir solitario. La soledad era un compañero constante, y Juan la aceptaba sin quejarse, porque también había aprendido a encontrar compañía en la naturaleza. El canto de los pájaros, el movimiento de los ciervos al otro lado del río y el susurro del viento entre los árboles se convirtieron en sus amigos invisibles. Mientras caminaba, observaba cada detalle, un nido abandonado en la rama de un árbol, una roca cubierta de musgo, la manera en que la luz del sol jugaba sobre las hojas. Juan disfrutaba de estas pequeñas cosas, de cómo la naturaleza parecía contar historias sin necesidad de palabras. Era un hombre que valoraba la calma, que entendía que la vida podía ser sencilla y al mismo tiempo profunda si uno aprendía a mirar con atención. Ese día, sin embargo, algo diferente estaba a punto de suceder. Juan no lo sabía todavía, pero su rutina tranquila estaba a punto de ser interrumpida. Mientras avanzaba por la orilla del río, su mirada se fijó en un movimiento que no podía explicar de inmediato. Al principio pensó que era solo un animal, tal vez un ciervo acercándose a beber agua, pero la forma era diferente, más delicada y ligera. Juan se detuvo y entrecerró los ojos para ver mejor. Allí, entre las piedras y los arbustos, estaba una joven. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y sus ojos brillaban con una intensidad que Juan no había visto nunca. Estaba agachada, lavando algo en el río, y parecía completamente concentrada en su tarea. El corazón de Juan dio un pequeño salto. No esperaba encontrar a nadie en ese lugar. La sorpresa lo dejó paralizado por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido. La joven apache, al notar que alguien la observaba, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Juan, y ambos se quedaron mirándose en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Ella tenía una expresión de cautela, de alguien que sabía que debía protegerse, pero también había algo en su mirada que reflejaba curiosidad. Juan respiró hondo y trató de recomponerse. Sabía que debía actuar con cuidado. No quería asustarla ni parecer amenazante. Se aclaró la garganta y dijo, «Buenos días». No quería interrumpir, solo estoy pasando por aquí. La joven lo observó con atención, sin moverse demasiado. Sus ojos seguían evaluando cada gesto de Juan, intentando descifrar sus intenciones. Finalmente, asintió ligeramente y volvió a su tarea, aunque ahora con la conciencia de que no estaba sola. Juan dio un paso hacia un lado, respetando la distancia, y continuó observando el río. No estaba seguro de qué decir, así que decidió guardar silencio por un momento, dejando que la joven se sintiera cómoda. Mientras permanecían así, Juan comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La manera en que ella se movía, ligera y segura, demostraba fuerza y habilidad.
Sus manos eran rápidas y precisas, y cada movimiento estaba lleno de cuidado y atención. Era evidente que estaba acostumbrada a trabajar con la naturaleza, a entenderla y a respetarla. Juan sintió una mezcla de admiración y sorpresa. Nunca había conocido a alguien con tanta gracia y determinación. La joven, por su parte, también comenzó a observarlo con más detenimiento. Notó la manera en que Juan miraba a su alrededor, atento a cada sonido y cada movimiento. Vio en él algo más que un simple ranchero, alguien que apreciaba la naturaleza y la entendía de una manera profunda. A pesar de ser de mundos distintos, había un hilo invisible que los conectaba, una comprensión silenciosa de que ambos valoraban la vida y su entorno. El río continuaba su curso, indiferente a todo, pero ahora era testigo de un encuentro inesperado. Juan y la joven se encontraban en un punto en que dos vidas distintas se cruzaban por primera vez. La calma del lugar contrastaba con la sorpresa y la curiosidad que sentían ambos. Cada sonido del agua, cada movimiento de los árboles, parecía intensificar la sensación de que algo importante estaba ocurriendo. Pasaron los minutos, y Juan decidió acercarse un poco más, con pasos lentos y cuidadosos. Quería iniciar una conversación, pero no sabía cómo empezar. Finalmente, dijo, «Mi nombre es Juan, vivo en el rancho cerca de aquí. ¿Puedo preguntarte tu nombre?» La joven levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Tras un momento de silencio, respondió con una voz clara y tranquila, «Me llamo Nayeli». Ese simple intercambio de nombres rompió la barrera inicial de desconfianza. Ambos sonrieron ligeramente, y por primera vez se sintieron un poco más cómodos. Juan se dio cuenta de que, aunque no hablaban el mismo lenguaje de costumbres ni experiencias, podían comunicarse a través de la atención, la paciencia y el respeto. Mientras el sol ascendía más en el cielo, iluminando el paisaje con su luz dorada, Juan y Nayeli comenzaron a observar juntos la vida que los rodeaba, peces que saltaban en el río, aves que sobrevolaban las copas de los árboles y el movimiento constante del viento entre los pastos. Sin necesidad de palabras, compartían un momento de conexión, una experiencia que no se podía planear ni predecir. Era la sensación de estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, con alguien que entendía, aunque fuera en silencio, el valor de la vida y de la naturaleza. Juan sentía algo que no había experimentado antes, la emoción de descubrir algo nuevo y desconocido, mezclada con el respeto por la otra persona. Nunca antes había sentido esa mezcla de sorpresa, curiosidad y admiración. Y Nayeli, aunque también cautelosa, comenzaba a ver que aquel hombre no era un extraño peligroso, sino alguien que podía ser digno de confianza, al menos por el momento. El día avanzaba lentamente, y aunque ambos sabían que eventualmente debían separarse, ninguno quería que el momento terminara tan pronto. Juan observó cómo Nayeli recogía cuidadosamente lo que había estado lavando y lo colocaba sobre la orilla del río. Ella parecía consciente de su entorno, como si cada movimiento estuviera calculado para no alterar la armonía del lugar. Juan admiró esa atención al detalle, esa manera de estar presente en cada instante. Cuando finalmente Juan decidió dar un paso atrás para continuar su camino, Nayeli lo miró y sonrió brevemente, una sonrisa que llevaba consigo una mezcla de respeto, curiosidad y un toque de alegría. Juan correspondió con una inclinación de cabeza y continuó su recorrido, pero con la sensación de que algo había cambiado en él, algo profundo que no podía ignorar. Mientras se alejaba, Juan pensó en cómo aquel encuentro inesperado había roto la rutina de su mañana. La imagen de Nayeli junto al río, concentrada y serena, quedaría grabada en su memoria. Y aunque aún no sabía qué significaba aquel encuentro ni cómo afectaría su vida, algo dentro de él sabía que nunca volvería a ver el mundo exactamente igual. El sol había ascendido más alto en el cielo, bañando los pastos del rancho con un calor suave, apenas incómodo, mientras Juan regresaba lentamente hacia su parcela de terreno. Cada paso que daba lo llevaba a pensar en Nayeli, la joven apache que había visto junto al río. La impresión que ella había dejado en él era fuerte, más de lo que hubiera esperado. No se trataba solo de su belleza, que sin duda era evidente, sino de su serenidad,
su fuerza tranquila y esa manera de moverse con seguridad en la naturaleza, como si fuera parte de ella. Juan no podía recordar la última vez que alguien lo había dejado tan sorprendido. Mientras caminaba, Juan comenzó a pensar en cómo podría volver a verla sin invadir su espacio ni faltarle al respeto. El río se extendía a lo largo del límite de su rancho, un lugar que él solía recorrer todos los días. Pero ahora ese camino había cambiado para él. Cada arbusto, cada piedra, cada reflejo del sol sobre el agua parecía traer recuerdos del encuentro con Nayeli. La rutina que antes le resultaba monótona ahora tenía un nuevo color, una nueva tensión silenciosa. La curiosidad se había apoderado de él y, con ella, una mezcla de nervios y expectativa. Al día siguiente, Juan decidió acercarse al río un poco más temprano de lo habitual. Quería observar el lugar, asegurarse de que nadie estuviera en peligro cerca del agua y, si la ocasión lo permitía, ver de nuevo a Nayeli. Caminó con cuidado, evitando hacer ruido con las botas sobre la tierra seca y las piedras. El aire estaba fresco, y el canto de los pájaros parecía más intenso que nunca, como si la naturaleza también estuviera atenta a lo que estaba por ocurrir. Al llegar a la orilla, Juan notó algo que lo hizo detenerse. Un pequeño rastro de huellas marcaba la tierra húmeda cerca del río. No eran huellas de animales, sino humanas. Él sonrió levemente, eso significaba que Nayeli había estado allí antes que él. La idea de que pudiera regresar al mismo lugar le dio un extraño sentimiento de alivio y emoción. Lentamente, se acomodó detrás de unos arbustos, observando el río con cuidado, esperando no interrumpir nada. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera Nayeli. Juan la vio acercarse con la misma gracia y seguridad que el día anterior. Llevaba un cesto pequeño con algunos utensilios, y sus pasos eran firmes pero silenciosos. Al verla, Juan no pudo evitar sentir un pequeño estremecimiento. Se preguntó qué la traía allí tan temprano, si era una rutina suya o simplemente coincidencia. Ella parecía concentrada, pero de vez en cuando levantaba la mirada hacia los alrededores, como si estuviera evaluando el espacio, asegurándose de que todo estuviera seguro. Juan decidió acercarse con cautela. Esta vez, se preparó para hablarle con más claridad, evitando que la sorpresa lo dejara paralizado. «Buenos días, Nayeli», dijo suavemente, tratando de no interrumpirla. «Veo que vienes aquí con frecuencia». Nayeli levantó la cabeza y lo miró por un instante antes de sonreír ligeramente. No era una sonrisa amplia ni de confianza completa, sino una señal de reconocimiento y respeto. «Sí», respondió con voz tranquila. «Vengo a recoger agua y a preparar algunas cosas para mi familia». Juan asintió, intentando mantener la conversación ligera y sin presionar. «Entiendo, es un lugar hermoso para hacerlo. El río tiene algo especial, ¿verdad?». Ella asintió, sus ojos observando el agua mientras hablaba. «Sí, el río nos da mucho. Agua, peces, plantas, todo lo que necesitamos. Es parte de nosotros tanto como nosotros somos parte de él». Juan sintió que había algo profundo en esas palabras, una conexión con la tierra y con la vida que él admiraba pero apenas comenzaba a comprender. «Nunca lo había pensado de esa manera», dijo, con sinceridad. «A veces me enfoco demasiado en el trabajo del rancho y olvido apreciar lo simple». Nayeli lo miró de nuevo, esta vez con un poco más de curiosidad. «Todos tenemos responsabilidades», dijo. «Pero también debemos aprender a mirar alrededor y ver lo que nos rodea. La vida es más que cumplir tareas». Juan reflexionó sobre sus palabras mientras observaba cómo Nayeli se inclinaba sobre el río para recoger agua en su cesto. Cada movimiento estaba lleno de cuidado, de atención a los detalles. Era evidente que estaba acostumbrada a trabajar con la naturaleza, a respetarla y a entenderla de manera instintiva. Juan se dio cuenta de que él también podía aprender de esa forma de ver la vida, aunque nunca había tenido la oportunidad de hacerlo antes. Decidió dar un pequeño paso más hacia ella, manteniendo siempre la distancia adecuada. «Si no te molesta», dijo con tono amable,
podría ayudarte a cargar eso. Parece pesado para uno solo. Nayeli lo miró con sorpresa, evaluando sus intenciones. Después de un momento de silencio, aceptó con un gesto leve de cabeza. Está bien, dijo, gracias. Juan tomó el cesto con cuidado, asegurándose de no tocar nada de manera brusca. Mientras caminaban juntos hacia un lugar más seguro para colocar el agua, comenzó una conversación más fluida. Hablaban de cosas simples, el clima, los animales, la vida cotidiana en sus respectivos mundos. Aunque sus orígenes eran distintos, encontraron puntos en común, la importancia de cuidar lo que tenían y la admiración por la naturaleza que los rodeaba. Con cada palabra, Juan sentía cómo la barrera inicial entre ellos se hacía más delgada. Aunque todavía había distancia y desconfianza, había también curiosidad y un deseo silencioso de entender al otro. Nayeli, por su parte, notaba que Juan no era como los otros hombres que a veces pasaban por la región. Había algo en el que inspiraba respeto y tranquilidad, y aunque era consciente de los peligros de confiar demasiado rápido, sentía que podía aprender algo de esa interacción. Mientras continuaban conversando, Juan comenzó a hacer preguntas sobre la vida de Nayeli, su familia y sus costumbres. Ella respondía con cuidado, seleccionando las palabras adecuadas, compartiendo lo suficiente para mantener la conversación, pero sin revelar demasiado de lo que podía ponerla en riesgo. Juan escuchaba atentamente, admirando su paciencia y su habilidad para comunicarse con honestidad sin comprometerse demasiado. En un momento, Juan señaló un grupo de peces que nadaban cerca de la orilla. «Mira esos peces», dijo. «Son rápidos, pero el río los protege. Es curioso cómo todo tiene un lugar y un propósito». Nayeli sonrió y asintió. «Sí, el río nos enseña muchas cosas y sabemos observar. Cada movimiento, cada cambio, tiene un significado. Debemos aprender a entenderlo». Juan reflexionó sobre esto, dándose cuenta de que estaba aprendiendo más de lo que esperaba. No solo estaba conociendo a Nayeli, sino también viendo el mundo de una manera diferente, más profunda y consciente. La experiencia lo hacía sentir vivo, más conectado con la tierra y con las personas que la habitan. Pasaron las horas, y aunque ambos sabían que eventualmente debían regresar a sus respectivas obligaciones, ninguno quería que el momento terminara. Juan ayudó a Nayeli a organizar sus utensilios y a colocar el cesto en un lugar seguro, mientras ella observaba con atención sus movimientos. Había una sensación de respeto mutuo, un entendimiento silencioso de que estaban compartiendo algo valioso, aunque breve. Finalmente, Juan decidió que era momento de separarse. «Debo regresar al rancho», dijo, con cierta tristeza. «Ha sido un placer hablar contigo, Nayeli». Ella lo miró y asintió, con una sonrisa que esta vez parecía más genuina. «Igualmente, Juan. Gracias por tu ayuda». Mientras Juan se alejaba por el sendero que lo llevaba de vuelta al rancho, sentía que algo había cambiado dentro de él. La interacción con Nayeli había abierto una puerta a una nueva forma de ver la vida, más abierta, más consciente y llena de respeto. Sabía que volvería al río, y que, de alguna manera, buscaba no solo el agua y la tranquilidad, sino también la oportunidad de encontrarse nuevamente con ella. El río continuaba su curso, indiferente a todo, pero ahora era testigo de algo más que el simple paso del tiempo. Había sido testigo de un encuentro inesperado, de la curiosidad y el respeto que podían surgir entre dos personas de mundos distintos. Juan comprendió que, aunque no podía controlar lo que sucedería después, aquel momento había dejado una huella que duraría mucho tiempo. Mientras el sol seguía ascendiendo, iluminando el paisaje con su luz dorada, Juan regresó a su rutina, pero con un corazón más abierto y una mente más despierta. Cada paso hacia el rancho estaba acompañado de pensamientos sobre Nayeli y la forma en que su encuentro había cambiado su perspectiva. Sabía que, aunque el día continuara con sus tareas habituales, algo dentro de él ya no era igual.
El mundo parecía más grande, más lleno de posibilidades y de sorpresas inesperadas. Juan despertó al día siguiente con el recuerdo de Nayeli aún fresco en su mente. Cada movimiento que hacía al preparar el rancho, cada sonido del viento entre los pastos, le traía la imagen de la joven junto al río. Esa sensación de sorpresa y admiración se había transformado en algo más profundo, una curiosidad que no podía ignorar. Se dio cuenta de que no solo quería verla de nuevo, sino conocer más sobre su vida, su mundo y la manera en que veía la naturaleza y la gente que la rodeaba. Decidió caminar hacia el río un poco más tarde que la última vez, esta vez con la esperanza de coincidir nuevamente con Nayeli. El sol estaba alto, pero el aire todavía conservaba la frescura de la mañana. Juan avanzaba con cuidado, como siempre, observando los detalles del camino, las huellas de los animales, las ramas caídas, los reflejos del sol sobre el agua. Cada paso lo acercaba a un lugar que ya no era solo un límite de su rancho, sino un espacio lleno de expectativas y posibilidades. Al llegar a la orilla, vio que Nayeli ya estaba allí, recogiendo plantas y revisando cuidadosamente el agua con un cesto a su lado. Juan se detuvo a unos metros, sin querer interrumpirla. Notó cómo se movía con seguridad y calma, y cómo sus manos trabajaban con precisión y respeto. Había algo en su manera de actuar que mostraba tanto fortaleza como delicadeza. Juan sintió que la admiración que tenía por ella crecía con cada gesto. Esta vez, Nayeli lo vio acercarse y no retrocedió. Su mirada mostraba curiosidad, pero también una especie de reconocimiento. No era miedo ni desconfianza, sino un entendimiento silencioso de que Juan no representaba un peligro. Juan sonrió suavemente y dijo, «Buenos días, Nayeli. ¿Puedo acompañarte un momento?» Ella asintió con un leve gesto, y Juan se sentó a cierta distancia, respetando su espacio. El río continuaba su curso entre ambos, como un testigo silencioso de un encuentro que cada vez se sentía más importante. Juan decidió iniciar una conversación más personal, aunque sin invadir la privacidad de Nayeli. El otro día me impresionó cómo trabajabas con el río. Parecías parte de él, como si lo entendieras de manera natural. Nayeli lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y orgullo. El río es parte de nuestra vida, dijo. Nos enseña a ser pacientes, a respetar los tiempos y los cambios. Cada planta, cada pez, cada piedra tiene su propósito. Aprender a observarlo es aprender a vivir. Juan reflexionó sobre sus palabras. Había aprendido mucho sobre la vida en el rancho, pero nunca había pensado en las cosas de esa manera. Su mundo había estado lleno de tareas, trabajo constante y responsabilidades, pero pocas veces había tomado el tiempo para ver lo que realmente lo rodeaba. Nayeli le estaba enseñando algo que él no sabía que necesitaba aprender. Mientras hablaban, Juan comenzó a notar pequeñas dificultades que enfrentaba Nayeli. El cesto que llevaba era pesado, y la tierra cerca del río estaba resbaladiza. Sin pensarlo, se acercó para ayudarla a colocar el cesto en un lugar más seguro. Ella aceptó su ayuda sin dudar, y juntos acomodaron las plantas y los utensilios. El acto fue simple, pero fortaleció una confianza silenciosa entre ellos. Con el tiempo, Juan y Nayeli comenzaron a hablar más sobre sus vidas. Juan le contaba historias sobre su trabajo en el rancho, las dificultades de cuidar el ganado y mantener la tierra, y la soledad que sentía a veces. Nayeli escuchaba con atención, haciendo preguntas que demostraban interés genuino. Luego, ella compartía detalles sobre su familia, la importancia de su comunidad y la manera en que aprendía de la naturaleza cada día. La conversación era respetuosa, pero llena de significado, y ambos sentían que algo más profundo estaba surgiendo entre ellos. Sin embargo, no todo era fácil. Juan sabía que su mundo y el de Nayeli eran diferentes. La distancia entre sus culturas, la vida que cada uno llevaba y las reglas no escritas de la comunidad apache eran factores que podían complicar cualquier intento de acercamiento. Además, él era consciente de que debía actuar con cuidado y respeto para no incomodarla ni cruzar límites que no debía.
Nayeli también enfrentaba sus propios desafíos. La curiosidad hacia Juan se mezclaba con la precaución que le enseñaron desde pequeña, no confiar plenamente en alguien extraño, incluso si parecía amable. Un día, mientras conversaban y caminaban cerca de un grupo de rocas al borde del río, Juan notó que Nayeli se detuvo abruptamente. Sus ojos se fijaron en algo en el agua y su expresión cambió a alerta. «Hay serpientes cerca de la orilla», dijo con voz firme pero calmada. «Gracias por avisar», respondió Juan, retrocediendo un paso y observando cómo Nayeli movía el cesto hacia un lugar más seguro. Era un recordatorio de que, aunque el lugar fuera hermoso, también estaba lleno de peligros que requerían atención y respeto. Ese pequeño incidente fortaleció su vínculo. Juan se dio cuenta de que Nayeli no solo era valiente, sino también sabia y consciente de los riesgos. Su habilidad para manejar situaciones delicadas sin perder la calma lo impresionaba profundamente. Por su parte, Nayeli comenzó a confiar un poco más en él, notando que Juan podía ser un aliado confiable, alguien que podía compartir la experiencia del río sin causar daño ni alteraciones. Con el tiempo, sus encuentros se hicieron más frecuentes. Juan aprovechaba cada oportunidad para aprender de Nayeli, para observar cómo ella interactuaba con el río y la naturaleza. Aprendió a reconocer plantas comestibles, a entender los sonidos de los animales y a respetar los tiempos de la tierra. Nayeli, a su vez, comenzaba a ver en Juan no solo a un hombre curioso, sino a alguien dispuesto a escuchar y aprender sin imponer su voluntad. La relación entre ellos crecía con cuidado, basada en respeto mutuo, admiración y la curiosidad compartida por el mundo que los rodeaba. Pero no todo estaba libre de tensión. La cercanía que comenzaban a sentir también traía consigo emociones difíciles de manejar. Juan sentía que su corazón se aceleraba cada vez que veía a Nayeli sonreír o hablar, y la idea de separarse después de cada encuentro le resultaba dolorosa. Nayeli, aunque disfrutaba de la compañía de Juan, también sentía un conflicto interno, debía mantener la prudencia y recordar las enseñanzas de su familia, que le advertían sobre los riesgos de confiar demasiado rápido en alguien externo a su comunidad. Un día, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol cerca del río, Juan decidió hablar de manera más abierta. «Nayeli», dijo con voz calmada pero seria, «siento que cada día aprendo algo nuevo contigo. Me enseñas a ver la vida de una manera distinta. No quiero incomodarte ni sobrepasar límites, pero creo que estoy empezando a sentir algo que no esperaba». Nayeli lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa, consideración y una leve inquietud. Después de un momento de silencio, respondió, «Juan, también siento que algo ha cambiado. Pero debemos ser cuidadosos. Nuestras vidas son diferentes, y no siempre podemos elegir cómo nos sentimos. Lo importante es aprender, respetar y no apresurarnos». El tono de la conversación cambió, pero no de manera negativa. Ambos entendieron que el vínculo que estaban formando requería paciencia y respeto, y que la confianza debía ganarse paso a paso. Era un aprendizaje mutuo. Juan aprendía sobre límites, prudencia y la sabiduría de Nayeli, ella aprendía sobre la paciencia, la bondad y la sensibilidad de Juan. Con cada encuentro, su relación se profundizaba. Compartían risas, historias y silencios llenos de significado. Observaban el río juntos, aprendiendo de su flujo constante, de cómo todo cambia sin perder su esencia. Cada conversación, cada gesto, cada momento juntos añadía un nuevo nivel de comprensión y conexión entre ellos. El río, testigo silencioso de su relación, parecía bendecir cada encuentro. Los días pasaban, y aunque ambos sabían que la vida los llamaba de regreso a sus responsabilidades, también entendían que algo importante estaban haciendo. Una amistad basada en respeto y admiración, que con el tiempo podría transformarse en algo más profundo, pero siempre con cuidado y atención. Ese vínculo, sin embargo, no estaba exento de desafíos. Juan debía equilibrar su vida en el rancho con la necesidad de acercarse a Nayeli. Cada decisión requería consideración,
porque entendía que un mal paso podía romper la confianza que lentamente habían construido. Nayeli, por su parte, debía equilibrar la curiosidad y la apertura con la prudencia y la protección de su mundo y su familia. Ambos aprendían que cualquier relación, incluso la más prometedora, requiere paciencia, respeto y esfuerzo constante. El desarrollo de su relación era lento, lleno de descubrimientos y pequeñas victorias, compartir un momento de silencio contemplando el río, ayudar a la otra persona con una tarea, intercambiar historias y enseñanzas. Cada instante fortalecía la conexión entre ellos, aunque siempre recordando que sus mundos eran diferentes y que la confianza debía crecer con cuidado. Y así, entre charlas, risas, aprendizajes y desafíos, Juan y Nayeli continuaban encontrándose en la orilla del río. Sus encuentros eran breves pero intensos, llenos de significado y emoción, y cada día que pasaba aumentaba la comprensión mutua, la admiración y el respeto. Ambos sabían que lo que estaban construyendo era delicado y valioso, y que cada gesto contaba en la historia que, poco a poco, estaban escribiendo juntos. Los días transcurrían con la rutina del rancho y los encuentros secretos en la orilla del río, pero algo dentro de Juan comenzaba a inquietarse. Cada amanecer, mientras observaba cómo la luz se filtraba sobre los pastos y el agua, sentía que no solo esperaba ver a Nayeli, sino que necesitaba esos momentos para sentirse completo. La sensación era extraña y desconocida, porque nunca antes alguien había logrado tocar su vida de esa manera. Cada palabra, cada gesto y cada silencio compartido le dejaban una impresión que no podía borrar. Ese día, el sol estaba más alto y el calor comenzaba a sentirse con fuerza, pero Juan no dudó en dirigirse al río. Mientras avanzaba, notaba los cambios en el paisaje, algunas piedras habían sido arrastradas por la corriente, nuevas huellas aparecían en la tierra húmeda y el sonido del agua parecía más intenso, más vivo. Era como si el río anticipara lo que estaba por suceder. Juan llegó con cuidado a la orilla, esperando ver a Nayeli, y su corazón dio un vuelco cuando la vio allí. Ella estaba más cerca del agua de lo habitual, recogiendo plantas con movimientos rápidos y seguros. «Buenos días, Nayeli», saludó Juan con voz tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. Ella levantó la cabeza y lo miró, sorprendida de verlo tan temprano. «Buenos días, Juan», respondió, con una sonrisa leve. «Llegaste antes de lo esperado». Juan se acercó lentamente, manteniendo la distancia habitual, y observó cómo Nayeli trabajaba. Sin embargo, algo llamó su atención, un grupo de animales pequeños se acercaba sigilosamente al área donde ella estaba. Conejos y aves, atraídos por la vegetación y el agua, se movían con rapidez, y uno de los animales, un zorro joven, parecía especialmente curioso. Juan frunció el ceño, preocupado por la seguridad de Nayeli, porque incluso los animales pequeños podían causar un accidente si se movían de forma inesperada. «Nayeli, cuidado», dijo suavemente. «Hay un zorro cerca, podría asustarte o hacer que resbales». Ella lo miró, pero no retrocedió. En cambio, observó al animal con calma y atención. «Gracias, Juan», dijo. «Estoy acostumbrada a ellos». «Pero tienes razón, debo ser cuidadosa». Juan respiró hondo. Admiraba su valentía, pero también sentía la necesidad de protegerla, aunque supiera que era capaz de cuidar de sí misma. Se acercó un poco más, listo para intervenir si era necesario. Mientras lo hacía, sus manos rozaron accidentalmente el cesto de plantas y algunas de ellas cayeron al agua. Nayeli miró el cesto, luego a Juan, y no dijo nada. Su expresión no era de enojo, sino de sorpresa y alerta. «Lo siento», dijo Juan rápidamente, agachándose para recoger las plantas. No quería causar ningún problema. Ella asintió, pero la tensión en su mirada era evidente. «Está bien», dijo con voz tranquila. «Solo debemos prestar más atención». Mientras organizaban nuevamente las plantas y el cesto, un ruido fuerte resonó cerca del bosque al otro lado del río. Ambos se giraron para mirar, y Juan notó sombras que se movían entre los árboles.
El corazón le dio un vuelco. Podían ser animales, personas desconocidas o incluso viajeros que no tenían buenas intenciones. Nayeli también lo notó y sus ojos se agrandaron, mostrando un destello de preocupación. Juan, dijo con voz baja, debemos alejarnos un poco del río. Algo no está bien. Él asintió y comenzó a guiarla hacia un lugar más seguro, manteniendo siempre la vista en los movimientos alrededor del bosque. Cada paso debía ser cuidadoso, porque la orilla estaba resbaladiza y cualquier descuido podía causar un accidente. Mientras caminaban, Juan sentía que su corazón latía más rápido de lo habitual, no solo por la posible amenaza, sino por la sensación de proteger a alguien que comenzaba a significar mucho para él. Una vez que estuvieron en un lugar seguro, se detuvieron para tomar aire y observar el río desde la distancia. Nayeli estaba en silencio, su mirada fija en el agua y los alrededores. Juan notó la tensión en su postura, y aunque no había peligro inmediato, el momento era crítico, era la primera vez que experimentaban juntos un miedo real que los obligaba a depender uno del otro. ¿Estás bien?, preguntó Juan suavemente. Ella asintió, pero su voz reflejaba cierta preocupación. Sí, pero debemos ser cuidadosos. El río es hermoso, pero también puede ser peligroso si no estamos atentos. Juan reflexionó sobre sus palabras. La belleza y la tranquilidad del río, que los había unido, también tenía un lado impredecible y desafiante. Ese contraste era lo que hacía que su relación con Nayeli fuera más intensa y significativa. Comprendió que no todo en la vida podía ser controlado, y que aprender a adaptarse y a confiar en los demás era esencial. Después de un momento de silencio, Juan decidió romper la tensión con una pregunta que había estado guardando en su mente. Nayeli, dijo con cuidado, me gustaría saber más sobre tu familia. Sobre cómo viven, cómo se cuidan entre ustedes y cómo ven el mundo. Ella lo miró con sorpresa, pero no con desconfianza. Está bien, respondió lentamente. Mi familia es pequeña pero unida. Aprendemos unos de otros, respetamos la naturaleza y nos cuidamos en todo momento. Cada día tiene lecciones, y cada persona tiene un rol importante. No es fácil, pero es nuestra forma de vivir. Juan escuchaba atentamente, asimilando cada palabra. Había algo en la manera en que Nayeli hablaba de su mundo que lo hacía sentirse humilde y admirado al mismo tiempo. Entendía que sus vidas eran diferentes, pero también veía los valores que compartían, respeto, trabajo duro y cuidado por los demás. Mientras conversaban, un ruido fuerte surgió nuevamente, esta vez más cerca. Juan y Nayeli se giraron y vieron a un grupo de jinetes acercándose por el camino que bordeaba el río. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía quiénes eran ni cuáles eran sus intenciones. Nayeli, por su parte, se mantuvo alerta, recordando las enseñanzas de su familia sobre precaución y observación. Debemos movernos, dijo Nayeli con voz firme. No sabemos quiénes son. Juan asintió y la siguió, ambos caminando rápidamente pero sin perder la calma. Cada paso debía ser cuidadoso, porque la orilla estaba resbaladiza y cualquier movimiento en falso podía resultar peligroso. A medida que se alejaban, Juan sentía la tensión crecer, pero también la necesidad de proteger a Nayeli a toda costa. Finalmente, encontraron un lugar seguro, detrás de un grupo de arbustos densos. Desde allí podían observar a los jinetes sin ser vistos. Juan estaba nervioso, pero tratando de mantener la calma para no alarmar a Nayeli. Ella, aunque también preocupada, mostraba una serenidad que lo sorprendía. Era evidente que tenía experiencia manejando situaciones inesperadas. No parecen peligrosos por ahora, dijo Juan, pero debemos estar atentos. Nayeli asintió. Sí. A veces las personas no buscan daño, pero debemos protegernos hasta estar seguros. El tiempo pasó lentamente mientras ambos esperaban que los jinetes se alejaran. Durante esos minutos, la tensión entre ellos creció, pero también la conexión. Juan comprendió que, aunque habían enfrentado desafíos antes, este era diferente,
Por primera vez, el peligro real los había unido, y la necesidad de cuidarse mutuamente había creado un vínculo más profundo y consciente. Cuando finalmente los jinetes se alejaron, Juan y Nayeli respiraron aliviados. Se miraron a los ojos y, sin necesidad de palabras, comprendieron que aquel momento había cambiado algo en su relación. Ya no era solo curiosidad o admiración, había confianza, respeto y la certeza de que podían depender uno del otro. Gracias por estar aquí, dijo Juan con sinceridad. No sé qué habría hecho sin ti. Ella lo miró y sonrió ligeramente, con una mezcla de alivio y orgullo. Y yo tampoco, respondió. Hemos aprendido a cuidarnos. Eso es importante. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. El río reflejaba esos colores, como si celebrara la superación del momento difícil. Juan y Nayeli, aún juntos pero respetando la distancia, observaron la corriente del agua, comprendiendo que la vida podía ser hermosa y peligrosa al mismo tiempo, y que cada desafío enfrentado fortalecía el vínculo que estaban formando. Mientras regresaban lentamente hacia la orilla más segura, ambos sabían que algo había cambiado. La relación entre ellos ya no era solo curiosidad ni admiración, había un respeto profundo, una confianza nacida de la experiencia compartida, y la certeza de que, a pesar de las diferencias culturales y personales, podían apoyarse mutuamente. El día terminaba, pero el recuerdo de aquel momento quedaría grabado en sus corazones. Cada paso de regreso era acompañado de una sensación de gratitud y aprendizaje. Sabían que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también comprendían que juntos podían enfrentarlos, con cuidado, paciencia y respeto. El día comenzó con una brisa suave que movía las hojas de los árboles y acariciaba los pastos del rancho. Juan se levantó temprano, como era su costumbre, pero con un pensamiento constante en su mente, Nayeli. La imagen de la joven junto al río, su serenidad, su valentía y su sonrisa, lo acompañaba incluso antes de salir al trabajo. Sabía que ese encuentro cambiaría algo en su vida para siempre. Mientras caminaba hacia el río, recordó los días anteriores, la sorpresa del primer encuentro, la curiosidad compartida, los aprendizajes y, sobre todo, el desafío que enfrentaron juntos cuando los jinetes se acercaron. Cada experiencia había dejado una huella profunda en él. La sensación de dependencia mutua y confianza naciente lo hacía sentir más vivo, más consciente de cada detalle de su entorno y de cada emoción que sentía. Al llegar a la orilla, Juan vio que Nayeli ya estaba allí, ocupada con su cesto y revisando cuidadosamente el agua. Su presencia le provocó una mezcla de tranquilidad y entusiasmo. Esta vez, no había sorpresa ni tensión, solo la expectativa de compartir un momento significativo. Nayeli levantó la cabeza al verlo y sonrió, una sonrisa más abierta que los días anteriores, reflejando alegría genuina. Buenos días, Juan, saludó ella con voz cálida. Buenos días, Nayeli, respondió él, acercándose con cuidado. Me alegra verte hoy. Se acomodaron cerca del río, observando juntos la corriente del agua y el reflejo del sol sobre la superficie. Juan tomó un profundo respiro, disfrutando de la calma que solo este lugar podía ofrecer, y luego decidió hablar con sinceridad sobre lo que sentía. Nayeli, dijo, con voz tranquila pero firme, estos días contigo han sido distintos a todo lo que he vivido. Me has enseñado a ver el mundo de otra manera, a apreciar cada detalle, cada momento. Ella lo miró, sus ojos reflejando sorpresa, pero también comprensión. Juan, yo también siento que algo ha cambiado, respondió. No solo en ti, sino también en mí. Aprendo de ti y de cómo ves la vida. Es diferente, y eso me hace pensar y sentir cosas que antes no entendía completamente. Ambos permanecieron en silencio un momento, escuchando el murmullo del río y el canto de los pájaros. Era un silencio lleno de significado, un espacio donde las palabras eran innecesarias porque ambos entendían lo que el otro sentía. La relación que habían construido estaba basada en respeto, admiración y aprendizaje mutuo, y ese entendimiento silencioso era uno de los momentos más importantes de su vínculo.
Juan decidió dar un paso más, aunque cuidadosamente, para expresar sus emociones. Nayeli, sé que nuestros mundos son distintos y que no siempre será fácil encontrarnos o entendernos completamente. Pero quiero que sepas que valoro cada momento contigo, y que, pase lo que pase, quiero seguir aprendiendo de ti y contigo. Ella sonrió, con una mezcla de alegría y seriedad. Y yo también, Juan. Nuestros caminos son diferentes, pero lo que compartimos aquí es valioso. Debemos cuidarlo y respetarlo, porque no siempre tendremos la oportunidad de vivir algo así. Después de un momento, comenzaron a caminar juntos por la orilla del río, recogiendo algunas plantas y observando los animales que pasaban cerca. Cada gesto era un aprendizaje silencioso. Juan aprendía la paciencia, la observación y la importancia de la prudencia. Nayeli aprendía la bondad, la sensibilidad y la constancia de Juan. Sus pasos eran lentos, conscientes y llenos de atención, como si cada movimiento tuviera un significado especial. Mientras caminaban, Juan recordó el incidente con los jinetes y cómo, juntos, habían superado ese momento de tensión. Comprendió que la confianza no se construye solo con palabras, sino también con acciones y decisiones compartidas. Nayeli había demostrado valentía, prudencia y sabiduría, y él había aprendido a valorar cada gesto de su lado. Esa experiencia fortaleció su vínculo de manera invisible, pero profunda. Juan, dijo Nayeli después de un momento de silencio, creo que lo que hemos vivido hasta ahora nos ha enseñado algo importante. No solo sobre nosotros mismos, sino también sobre cómo enfrentar la vida y sus desafíos. Juan asintió. Sí, respondió. Hemos aprendido que no todo es controlable, pero que podemos apoyarnos y cuidar de quienes valoramos. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Mientras continuaban su recorrido, notaron cómo el río brillaba con la luz del sol, y cómo la naturaleza parecía observarlos en silencio. Los animales pasaban cerca sin miedo, como si reconocieran la armonía que existía entre ellos y el lugar. Era un recordatorio de que la vida podía ser hermosa y desafiante al mismo tiempo, y que cada instante tenía valor si se vivía con atención y respeto. Se detuvieron cerca de un grupo de rocas donde el agua formaba pequeños remolinos. Juan observó el reflejo de Nayeli en el agua y sintió una mezcla de admiración y ternura. Era evidente que ella había cambiado su manera de ver el mundo, y él había cambiado la suya a través de su compañía. La conexión que habían construido estaba llena de significado y aprendizaje, y ambos comprendieron que ese momento podría marcar un antes y un después en sus vidas. Gracias por enseñarme tanto, Nayeli, dijo Juan. No solo sobre el río o la naturaleza, sino también sobre cómo vivir con atención y respeto. Ella sonrió y respondió, y yo también te agradezco, Juan. Me has mostrado la importancia de la paciencia, de la bondad y de confiar en los demás. Cada encuentro contigo me ha dejado algo valioso. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Juan y Nayeli se sentaron juntos en una roca, observando el río y compartiendo un silencio lleno de comprensión. Era un momento perfecto de tranquilidad y conexión, donde el mundo parecía detenerse para permitirles disfrutar de la compañía mutua. Mientras el día avanzaba, Juan decidió que era el momento de expresar algo que había guardado durante días. Nayeli, dijo, con voz firme pero respetuosa, no sé qué nos depara el futuro, ni si siempre podremos encontrarnos aquí. Pero quiero que sepas que este tiempo contigo ha cambiado mi vida. Lo que hemos compartido me ha hecho mejor, más consciente y agradecido. Ella lo miró con una mezcla de emoción y serenidad. Y a mí también, Juan. No puedo predecir lo que sucederá, pero sé que lo que hemos vivido juntos es valioso. Siempre lo recordaré y aprenderé de ello. Ambos permanecieron en silencio un momento, apreciando la importancia de sus palabras y del vínculo que habían formado. Era un vínculo basado en respeto, admiración y aprendizaje mutuo, y eso lo hacía más fuerte y duradero que cualquier otra conexión superficial. Cada instante compartido tenía un significado profundo y un valor incalculable. Después de un rato,
decidieron caminar de regreso hacia la zona segura de la orilla. Cada paso estaba lleno de cuidado y atención, recordando los desafíos que habían enfrentado juntos y la importancia de mantener la armonía entre ellos y la naturaleza. Juan sintió que, aunque la vida los llevara por caminos distintos, siempre habría un lugar en su corazón reservado para Nayeli y lo que habían compartido. Antes de separarse, Juan se volvió hacia Nayeli y dijo: no importa lo que ocurra en el futuro, siempre recordaré estos días contigo y todo lo que he aprendido. Gracias por confiar en mí y por permitirme compartir este tiempo contigo. Ella asintió, con una sonrisa cálida y ojos brillantes. Yo también lo recordaré, Juan. Gracias por tu paciencia, tu respeto y tu bondad. Lo que hemos vivido es especial y siempre tendrá un lugar importante en mi corazón. Con un último vistazo al río, se despidieron por ese día, sabiendo que su vínculo había cambiado para siempre. Ambos entendieron que la vida estaba llena de momentos inesperados, que podían ser hermosos y desafiantes al mismo tiempo, y que cada experiencia compartida era una oportunidad para crecer y aprender. Mientras Juan regresaba al rancho, sintió una sensación de paz y gratitud. La experiencia con Nayeli lo había transformado. Había aprendido sobre paciencia, respeto, cuidado mutuo y la belleza de las conexiones humanas basadas en la comprensión y la confianza. Cada paso que daba estaba lleno de reflexión y emoción, recordando que incluso en la soledad del rancho, el mundo podía ofrecer encuentros que cambiaban la vida para siempre. Nayeli, al regresar a su hogar, también reflexionaba sobre lo que había vivido. Comprendió que, aunque sus mundos fueran distintos y los desafíos fueran reales, la conexión que había formado con Juan era significativa y valiosa. Había aprendido a confiar, a observar con atención y a apreciar cada momento, y sabía que esos aprendizajes permanecerían con ella, fortaleciendo su carácter y su visión del mundo. Al final del día, mientras el sol se ocultaba y el cielo se teñía de azul profundo, ambos comprendieron que su historia no terminaba allí. Habían vivido experiencias que los habían cambiado, que les habían enseñado sobre la vida, la naturaleza y el valor de las conexiones humanas. Y aunque el futuro era incierto, sabían que siempre llevarían consigo la memoria de esos días junto al río, y que cada desafío enfrentado juntos los había unido de manera única e inolvidable. El río seguía su curso, sereno y constante, reflejando los colores del cielo y el paso del tiempo. Juan y Nayeli habían aprendido que la vida es así, hermosa, impredecible, llena de desafíos y oportunidades. Y que lo más valioso de todo era la capacidad de aprender, respetar y crecer junto a alguien que comparte esa visión. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, ambos regresaron a sus hogares, llevando consigo el recuerdo de un vínculo que los había transformado para siempre. Sabían que la vida continuaría, pero también que, sin importar las dificultades que surgieran, habían encontrado un espacio de conexión, respeto y aprendizaje que siempre permanecería en sus corazones.